Hay un alimento que solo existe durante unas pocas semanas al año. La mayoría de la gente nunca lo prueba en este estado. Es una almendra fresca, recién salida del árbol. Tierna, jugosa y completamente diferente a las que compras en el supermercado. Y hoy voy a enseñarte dos formas increíbles de disfrutarla. Voy a preparar un ajo blanco cremoso sin harinas refinadas. Y también un pesto de almendras frescas con queso y albahaca que está espectacular. De unas simples almendras frescas hemos pasado a dos platos que parecen sacados de un restaurante. Dos recetas distintas y no sabría decir cuál me gusta más. Este año he tenido la suerte de conseguir dos cajas. Y ahora viene la parte más entretenida, abrir una por una. Porque cuando por fin descubres lo que hay dentro, entiendes por qué merecen tanto la pena. Tengo curiosidad, ¿habías probado alguna vez las almendras frescas o es la primera vez que las ves? Te leo en los comentarios. De estas dos cajas me han salido 450 gramos. Más que suficiente para hacer un poco de magia en la cocina. Estoy de suerte. Tengo albahaca fresca a mano, así que voy a cortar unas hojitas directamente del tallo. Y es que albahaca recién cortada tiene muchísimo más aroma que la que lleva varios días en la nevera. Aquí las tengo listas, justo a tiempo para una de las recetas donde van a encajar de maravilla. Voy a partir las almendras frescas a la mitad, 225 gramos por cada parte. Con la primera mitad voy a preparar un ajo blanco especial, usando vinagre de manzana, aceite de oliva y un toque de lino dorado. Así tendremos una receta saludable y sin gluten. Como siempre te dejo todos los ingredientes bien detallados en la descripción. En casa el lino dorado es un clásico en mis recetas, así que voy a triturar el paquete entero, aunque solo vamos a necesitar una cucharada bien generosa. Con un toque de la batidora lo convierto en una harina finísima en un abrir y cerrar de ojos. Y el resto lo guardo para otras recetas. Ahora sí, las almendras frescas van directas a la batidora. Le añado una cucharada grande de harina de lino. Un diente de ajo pero sin germen, para que resulte más suave. Un poco de sal a tu gusto. Y un buen chorro de agua bien fría, porque es la clave para conseguir una textura suave y sedosa. Un par de minutos de batidora y verás cómo cambia por completo la textura. Mira la textura que tiene ahora, justo así como tiene que quedar. Ahora viene el toque final. Bajo un poco la velocidad de la batidora y añado el aceite poco a poco. Después le pongo un par de cucharaditas de vinagre de manzana, que le quedan de maravilla. Y ahora un chorrito más de agua, que todavía está un poco espeso para mi gusto. Y listo, aquí tenemos nuestro ajo blanco terminado, cremoso y perfecto. Lo voy a pasar a un bol, lo tapo con film transparente y al frigo mínimo una horita. Así el lino hace su magia, le da este espesor y la salsa queda de lujo. Venga, vamos a por la segunda. Prepárate, que esta también va a estar de escándalo. Pesto de almendras frescas con queso y albahaca. Ya tenemos las almendras frescas y la albahaca listas. Solo falta el queso curado, es el que le va a dar mucho carácter a este pesto. Todo va a la batidora, no hace falta lavarla de la otra receta porque la base es la misma. Primero voy a meter las hojas de albahaca y les doy un golpe rápido de triturado para que suelten todo este aroma. Ahora van las almendras y el queso rallado, que juntos hacen una combinación espectacular.
Lo tapo y le doy un golpe de triturado para que se mezcle todo muy bien. Solo nos falta el último toque. Añadimos el aceite de oliva poco a poco para que se una todo. Y un chorrito de limón para que la albahaca conserve todo este color tan bonito. Y la sal, como siempre, a tu gusto. Le voy a dar el último golpe de la batidora para que todo quede bien integrado. Y ya lo tenemos. La verdad es que tiene una pinta increíble. Lo paso a un bol y dejo un ratito en la nevera para que esté bien fresquito. Nuestro ajo blanco ya está listo, así que lo voy a decorar con unos taquitos de jamón que van a dar ese toque irresistible. Y le sumo un huevo cocido que le va a aportar esa proteína extra y te deja bien saciado. Y ahora le toca el turno a nuestro pesto. Normalmente queda genial con la pasta, pero hoy voy a usarlo en una buena tostada porque así se disfruta muchísimo más. Para eso voy a necesitar medio aguacate que le va a dar este toque cremoso. Y además el aguacate nos aporta esas grasas saludables que nos vienen de lujo. Voy a ponerlo todo en un plato bien cortadito y listo para decorar, como se merece. El pan acaba de salir del tostador, crujiente a más no poder, listo para esa combinación épica. Agarro el pesto que ya ha cogido cuerpo, está fresquito y con todo su sabor a tope. Y le planto una buena capa encima de las tostadas. Coloco el abanico de aguacate que le va a dar ese toque cremoso. He dejado unas cuantas almendras frescas para decorar, para que le den ese toque final y resalten aún más. Y aquí lo tienes, una cena o una comida digna de un restaurante, nutritiva, sabrosa y perfecta para cuidarte como te mereces. Mira qué plato de ajo blanco, voy a probar una cucharada. Qué bueno está, tiene una textura increíble. Y la tostada tampoco se queda atrás. Entre el pesto, el aguacate y las almendras frescas, esto promete. Si te gustan las recetas saludables hechas con ingredientes de temporada, suscríbete porque vienen muchas más. Hasta la próxima.